creciendo cada día, aprendiendo de la palabra un poco más que ayer. Hola, bendiciones, Dios le bendiga. En esta oportunidad vamos a compartir una vez más la palabra de Dios. Administrando la herencia de Jehová. Esta serie nos abre un abanico de temas. Como ya les habíamos dicho, estaremos tratando los valores, cómo enseñar valores a nuestros hijos a partir de ahora. En el día de hoy tenemos el tema el amor a Dios y el amor a los demás. Iniciamos inmediatamente preguntándonos qué son los valores. Los valores son principios y cualidades los cuales definen al individuo. Los valores no tienen una mejor forma que enseñarse que no sea con el ejemplo. Lo que nosotros hacemos es lo que nuestros hijos seguirán haciendo posteriormente. Nos recuerda aquel ejemplo del padre que le dice a su hijo, porque andan en un camino pedregoso: ten cuidado, hijo, donde pisas. Y le dice el hijo: ten cuidado tú, papá, porque yo sigo tus pasos. Nuestros hijos siguen nuestros pasos. Aunque nosotros nos sentemos con ellos y un libro a repasar todos los valores y hagamos cosas diferentes, siempre se tendrá más valor para ellos lo que nosotros hacemos que lo que nosotros le enseñamos quizás con las palabras. Dios nos ha dado un ejemplo de lo que es el amor. En Primera de Juan, la palabra de Dios, en Primera de Juan capítulo 4, versículo 19, dice el texto: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y así nos ha enseñado cómo hacerlo, sin esperar nada a cambio. Nos envió a su único Hijo. Dios nos envió a Cristo a salvarnos de nuestros pecados. Nosotros éramos enemigos de Dios y Él, como quiera, envió a su Hijo por amor a nosotros. Él nos da vida eterna, nos da salvación, claro, a todo aquel que en Él cree, al que deposita su fe y su confianza en la persona de Cristo Jesús. Así que si no lo has hecho, es importante que tú vengas a los pies de Cristo y le recibas como tu único y suficiente Salvador. Él nos dio de ese amor. En el primer mandamiento dado a Moisés en el desierto, en Éxodo capítulo 20 y recalcado por el mismo Señor Jesucristo en los evangelios, en Mateo, por ejemplo, capítulo 22, versículo 37 al 39, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor de Dios consiste en nosotros entregarnos por entero a Dios, lo que Él es y lo que Él representa. Todo nuestro ser, toda nuestra inclinación debe estar dirigida hacia Dios, lo que Dios es en sí mismo. Dios es amor. Él es un Dios de amor. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de justicia. Pero sobre todas las cosas, Dios es amor. Amor es darlo todo a cambio de nada. Así es. ¿Y cómo nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios? Primero, obedeciendo su palabra. Recordemos que dijimos que los valores se enseñan con el ejemplo. Para esto tú tienes que conocerla. En otros momentos hemos explicado que la Biblia debe ser leída, meditada y aplicada a nuestras vidas para que tenga efecto y nos transforme como solo ella lo sabe hacer. Segundo, medita la palabra de Dios con tus hijos. A esto nosotros le llamamos el altar familiar o el devocional diario. Por ejemplo, nosotros, desde que nuestros hijos están pequeños, practicamos el devocional. Cuando ellos estaban pequeñitos, con una Biblia de colores y libros de colores, les dábamos las historias. ¿Por qué? Porque tú tienes que animarlos a que ellos les guste leer la palabra. Yo, como soy a veces media atorontada, les hacía dramas bien fuertes, que ellos se sentían gozosos de poder, incluso esperaban con ansias esa hora para poder ver cómo Dios había cambiado y había ayudado a su pueblo. Ahora que ya están un poco grandecitos,
bueno, están un poco grandes realmente, nosotros ahora lo desafiamos. Ponemos a leer la palabra y le decimos: Jorge Isaac, te toca el verso 1. Catherine, te toca el verso 2, Karina el 3, y así sucesivamente. ¿Qué tú aprendes de eso que tú estás leyendo? En otras ocasiones también los ponemos a estudiar capítulos y lo unimos con mis sobrinos y les hacemos debate. ¿Para qué? Para que conozcan la palabra de Dios. En Deuteronomio el Señor dijo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tienen que estar en el corazón de nuestros hijos para que ellos la puedan obedecer. Muéstrele quién es Dios. Háblele de sus atributos, de sus características. Los atributos de Dios. Dios tiene atributos que son comunicables y los no comunicables. Hay atributos, por ejemplo, que tienen que ver con la santidad de Dios. Nosotros estamos llamados a ser santos. Muéstrele que Dios es amor. Nosotros debemos practicar amor. Muéstrele que Dios es soberano. Él es soberano. Ahora nosotros no podemos mostrar soberanía en sí mismo. Nosotros dependemos de Dios. Dios es todopoderoso. Nosotros podemos depender del poder de Dios. Y así sucesivamente. Dios es un Dios de justicia. Nosotros debemos practicar la justicia. Muéstrele los atributos de Dios. Háblele de que ese Dios que creó los cielos y la tierra está ahí y Él está en medio nuestro. Dice la Escritura: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la creación misma, anuncia la obra de sus manos, dice el salmista. Muéstrele quién es Dios a sus hijos. Hable, ore con ellos. Dependa de Dios. Dependa de Dios también a través de la oración. Dijimos que obedezca al Señor. Medita la palabra de Dios con tus hijos por medio de devocionales diarios. Muéstrale en esos devocionales quién es Dios. Lee con ellos proverbios. Los proverbios son muy buenos para poder vivir la vida cotidiana. Y entonces ahora algo importantísimo es depender de Dios a través de la oración. Para enseñar a orar, simplemente debes orar. Es fácil, orar con tus hijos. Ya más adelante podremos quizás hacer algún videíto de cómo orar, los pasos para orar. El Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de la oración. El Señor Jesucristo oró por los alimentos, en la alimentación de los 5,000. Le dio las gracias al Señor por la providencia. El Señor Jesucristo oró por sus discípulos. El Señor Jesucristo oró cuando estaba en momentos de dificultades, antes de la crucifixión. Jesús nos da ejemplo. En 1 de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Entonces, desde pequeños, ponlos a orar, que hablen con su Dios. El Señor Jesús les enseñó a orar a sus discípulos con la famosa oración del Padre Nuestro. Cuando nosotros oramos, dependemos de Dios. Recientemente, a mi hija mayor le sacaron los cordales. En la última extracción, los últimos 2 fueron muy complicados. Se le infectó y estábamos un poco preocupados todos allá. Cuando me siento con ella a hablar, ya gracias a Dios está muy mejor. Cuando me siento con ella a hablar, me dice que su hermana había estado orando con ella constantemente por su malestar. Y me sentí muy bien. Y también ahí conversamos y me dijo: no, yo oro por ella y ella ora por mí cuando estamos en momentos de dificultad. Me sentí tan bien porque vi la providencia de Dios, cómo Dios les ha enseñado a ellas que deben depender de Él. Y algo importante, cuando te sientes con tus hijos a orar, cuando haya problemas económicamente, cuando tengan un examen, ora con ellos, primero que estudien naturalmente. Cuando estén enfermos, por ejemplo, cualquier situación, hasta cuando quieren algo, diles: ven, vamos a orar. Y si es la voluntad de Dios, el Señor va a proveer para que eso se te compre.
Cuando las cosas sucedan, entonces recuerda sentarte nuevamente a orar para darle gracias a Dios, ya sea que se haya contestado positivamente la oración o no. Esto les enseña a ellos a poder depender de Dios y a saber que Él tiene el control de todas las cosas. Dice una canción que el poder del cristiano está en la oración. Amén. Nos lleva también esta parte a hablar sobre el prójimo. Mi esposo es la persona idónea para hablar del amor al prójimo, porque es la persona que tiene el don de servicio dado por el mismo Dios. Amar al prójimo, por ejemplo, es hacer con los demás lo que quieres que hagan contigo, sea para bien o para mal en alguna situación. Debemos nosotros buscar, por ejemplo, momentos para ayudar a los demás también en conjunto, en familia. Organizar, por ejemplo, nuestro armario, desprendernos de cosas que ya no estamos utilizando y que puedan ser útiles para otros. Dar al necesitado, asistir a la viuda, al huérfano, al desamparado. En estos días en medio de la pandemia, hemos visto cómo la iglesia se ha involucrado en llevar algunos alimentos, algunas ayuda a algunas personas, a algunas familias, y nuestros hijos han observado por el chat cómo se ha venido realizando esta parte. Involucre a sus hijos en esa parte de la ayuda. Evite criticar a los demás delante de sus hijos. Cuando nosotros criticamos, no amamos al prójimo. Ayudamos también a perdonar a quienes nos hacen daño. El Señor Jesucristo decía que si le daban, Él ponía la otra mejilla. No es algo tan sencillo hacer esta realidad. El Cristo es el vivo ejemplo del amor al prójimo. Fíjese bien, aún estando el Señor Jesucristo en la cruz, Él decía a los que le injuriaban y estaban allí: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es un verdadero ejemplo de cómo amar al prójimo. Cristo sabía a lo que había venido al mundo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, recordando que el que no perdona se hace más daño que el que le ofende, pues alberga en su corazón raíz de amargura. Dice la Escritura en Hebreos 12:14, seguid la paz para con todos, como dice la Escritura. El mismo Señor Jesucristo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así es. Amar a Dios realmente ha sido enseñado por el mismo Dios. Amar al prójimo nos toca a todos nosotros, igual amar a Dios. Recuerda que depende de lo que tú hagas, eso mismo harán tus hijos. Te recomiendo que cada día provoques momentos y que veas los momentos en los cuales el Señor te ayuda. ¿Cómo está la mano de Dios obrar? Le des las gracias delante de tus hijos y así ellos puedan ver cómo tú amas a Dios. Otra forma de amar a Dios es evitando el pecado. ¿Por qué? Porque Dios aborrece al pecado. Nosotros debemos estar santos delante del Señor. El pecado y Dios no se juntan. En nuestra siguiente entrega estaremos conversando un poco acerca del valor de la honestidad y la integridad. Recuerda que debemos seguir creciendo, tú y tus hijos, cada día. Bendiciones.